Mi nombre es Héctor Martín Morales Uña, este es el ejercicio 10 del mundo contemporáneo y en este video audio vamos a ver datos sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloqueo occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloqueo del Este, liderado por la Unión Soviética. La economía capitalista, también denominada economía libre o de mercado, son economías en que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que se intervienen precios y mercados. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riquezas. Si bien el capitalismo no encuentra su fundador en un pensador, sino en las relaciones productivas de la sociedad, la obra La riqueza de las naciones concedió a Adam Smith el título de fundador intelectual del capitalismo. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad, economía, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como por ejemplo el seguro social. La situación predominante en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue en definitiva desalentadora para la mayoría de los países del continente debido esto al retroceso económico que surgió a consecuencia de la contienda. Las condiciones que prevalecientes en el marco económico no fueron menos alentadoras sino hasta concluir la guerra. Las cifras aumentaron en forma considerable. Ejemplo de ello lo tenemos en la balanza comercial, la cual mostró un aumento hasta del 91%, lo que mostraba señales contundentes de recuperación. No obstante, y debido a la guerra que estalló en Corea, estos progresos se vieron cuestionados. El 900 fue, para Europa, la centuria de la conquista de la democracia y de un indudable progreso social, económico y político, pero también del totalitarismo, de la revolución, de los campos de concentración y de la guerra de depresión. En España, como en muchas otras regiones vecinas, la conquista de la democracia fue tardía y problemática, no exenta de una fuerte polarización y de alto grado de violencia política. China, un socialismo compartido único desde 1949, aunque con componentes de la economía del mercado. Vietnam, compartido único desde 1976. Nicaragua, con un gobierno tendiente al socialismo dentro del capitalismo desde 1999. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la experiencia más cerca estuvo de ampliar el programa socialista alrededor del mundo entre 1922 y 1991. Chile, bajo la presidencia democrática de Salvador Allende entre 1970 y 1973. Bolivia, con un gobierno tendiente al socialismo de carácter indigenista dentro del capitalismo desde 1999. Cuba, socialismo con un partido único desde 1959. Venezuela, con un gobierno tendiente al socialismo dentro del capitalismo desde 1999. Laos, con un partido único desde 1975. Y Corea del Norte, una dictadura social desde 1945. El bloque capitalista estaba organizado en torno a la OTAN, que formaba Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Grecia y Turquía. A continuación vamos a escuchar una entrevista que es de una persona familiar mía, es mi abuelo, y él tuvo la oportunidad de estar en esa época. Continuamos. Las respuestas que él nos pudo brindar fueron escritas, no pudimos grabar por unas cuestiones médicas, ya que él padece de una enfermedad, así que son escritas, o en este caso yo mismo las voy a leer.
La primera pregunta es, ¿qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? A lo que él contestó que los líderes mundiales era Estados Unidos y el bloque este liderado por la Unión Soviética. La siguiente pregunta es, ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Mi abuelo, la verdad, no conocía muy bien el por qué, pero él dijo que fue por desacuerdos. La siguiente pregunta es, ¿qué regiones fueron escenarios para la Guerra Fría o de la Guerra Fría? Él contestó que el escenario principal fue Europa. La siguiente pregunta fue, ¿cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? A lo que mi abuelo, de una manera muy graciosa, contestó que la Guerra Fría para él se le hacía una tontería, o sea, no le daba mucha importancia. Pero él veía que sus familiares, que las demás personas, que los noticieros, que todo el mundo actuaba de una manera preocupante, ya que pues era una guerra. Pero mi abuelo siempre decía que no nos enfocáramos tanto, sino nos enfocáramos más en las cosas que pasaran en nuestro país. La siguiente pregunta y última fue, ¿con qué tipo de armamento contaban los dos grandes potencias? A lo que mi abuelo contestó que la arma que más recordaba a él era la AK-47 y granadas, bombas, entre otras. Es lo que contestó mi abuelo a la última pregunta. En conclusión, la Guerra Fría fue uno de los acontecimientos más importantes que se llevó todo el mundo, más famosos, más recordados, que dejaron grandes huellas en todo el mundo.